Claro. Aquí tienes la novela corta completa, siguiendo todas tus especificaciones. La memoria es una prostituta barata. Te cuenta la historia que quieres oír por el precio justo, y cuando la luz se enciende, te das cuenta de que te ha robado la cartera y la dignidad. Me desperté con el sabor a cobre en la boca y el martilleo de 1000 pequeños demonios tratando de salir de mi cráneo. La habitación olía a ginebra rancia y a desesperación, una combinación que conocía mejor que mi propio rostro en el espejo. Un espejo que, por cierto, tenía un mensaje para mí, escrito con pintalabios de un rojo escandaloso. Eleonor. Mis manos estaban limpias, pero la camisa que yacía arrugada en el suelo tenía una mancha oscura y pegajosa cerca del puño. Sangre. No parecía mía. No recordaba las últimas 24 horas. O quizás sí, pero mi cerebro había decidido archivarlas en un cajón bajo llave y tirar la llave al río. Un acto de piedad, probablemente. Me vestí. El revólver calibre 38 seguía en su sobaquera, pesado y frío como una promesa. En el bolsillo de la gabardina encontré una caja de cerillas del Blue Dahlia, un antro de jazz donde el humo era más denso que la niebla del muelle y la música te contaba verdades que no querías escuchar. Era una pista. La Unitza. Mi oficina era un santuario para almas perdidas, principalmente la mía. El polvo bailaba en el haz de luz que se colaba por las persianas venecianas, componiendo una sinfonía silenciosa de fracaso. La botella de whisky sobre el escritorio estaba a medio camino de la redención o de la condena. No estaba seguro de cuál. Martha, mi secretaria, y mi ancla a un mundo que pretendía que todavía existía la decencia, me miró por encima de sus gafas cuando Jack, pareces un fantasma que ha perdido su sábana. Me siento como un fantasma que ha sido atropellado por su propio cortejo fúnebre. Martha, ¿alguna llamada? Una mujer. No quiso dar su nombre. Dijo que te encontraría. Sonaba como el terciopelo y el veneno. No tuve que esperar mucho. Entró en mi oficina como si fuera la dueña del edificio, moviéndose a través de la penumbra con la gracia de una pantera. Era alta, con un cabello tan negro que parecía absorber la luz y unos ojos verdes que te hacían pensar en tumbas recién abiertas en un prado de verano. Llevaba un vestido que se adhería a ella como una segunda piel y un perfume que olía a orquídeas y a problemas. Era la mujer del pintalabios. Era Eleonora, señor Malone. Veo que recibió mi mensaje. Lo recibí. También recibí un dolor de cabeza, un vacío en la memoria y una mancha de sangre que no me pertenece. ¿Quiere llenar los huecos? Contrátame, dijo, ignorando mi pregunta y deslizando un sobre grueso sobre mi escritorio. Quiero que encuentres a alguien. ¿Y a quién tengo el placer de buscar? A mi marido, Julian Croft. Desapareció hace 2 días. La ironía era tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. Yo, que no podía encontrar mis últimas 24 horas, contratado para encontrar a un hombre desaparecido. El dinero en el sobre era suficiente para pagar el alquiler durante 1 año y ahogar a mis demonios en whisky de primera. Acepté. Un hombre tiene que comer, aunque la comida sepa a ceniza. Mi primera parada fue el Blue Dahlia. La noche caía sobre la ciudad como un sudario. La lluvia incesante golpeaba el asfalto, un ritmo constante y melancólico para la decadencia que nos rodeaba. Dentro del club, el saxofonista tocaba una balada que sonaba a despedida. El humo del cigarrillo flotaba como los fantasmas de conversaciones olvidadas. Me senté en la barra. Busco a Julian Croft, le dije al barman. Un tipo con cara de haberlo visto todo 2 veces. Mucha gente busca a mucha gente en esta ciudad, amigo. La mayoría no quiere ser encontrada. Deslicé un billete de 20 sobre la barra. Sus dedos lo hicieron desaparecer. Croft era un habitual, siempre con un tipo, un pez gordo, Silas Thorne.
Dicen que Thorne es dueño de media ciudad y tiene hipotecada la otra media. Croft trabajaba para él o en contra de él. Con esos tipos, la línea es delgada. Silas Thorne. El nombre resonaba como el cierre de la puerta de una celda. Un magnate inmobiliario con dedos en la política, los sindicatos y la policía. Un hombre cuya mansión en la colina miraba a la ciudad como un buitre a su presa. La historia de Eleonora, la esposa preocupada, empezaba a desmoronarse. La investigación me llevó a los muelles, un laberinto de almacenes abandonados y grúas oxidadas que parecían esqueletos de bestias prehistóricas. La niebla se arrastraba desde el agua, espesa y confusa como mis propios recuerdos. Un soplón que me debía un favor me dijo que Croft había estado husmeando en los negocios de importación de Thorne. Había encontrado algo sucio, tan sucio que ni el agua del río podría limpiar. Mientras volvía a mi Packard, dos gorilas con más músculo que cerebro me cortaron el paso en un callejón. No hicieron preguntas, solo empezaron a repartir golpes. Devolví algunos, pero eran 2 contra 1, y la botella de la noche anterior todavía pesaba en mi coordinación. Caí sobre los adoquines mojados. Uno de ellos me puso una bota en el pecho. Thorne te manda saludos. Deja de hacer preguntas si aprecias tus rótulas. Me dejaron allí, magullado y humillado, con la lluvia lavando la sangre de mi labio partido. Esto ya no era un caso de persona desaparecida, era algo más grande, más oscuro, y Eleonora estaba en el centro de todo. ¿Era una víctima inocente atrapada en la red de su marido, o era ella la araña que la había tejido? La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera darme la respuesta, pero solo sabía hablar de tristeza. Regresé a la oficina, el sabor metálico de la sangre y el agua sucia en la boca. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el ardor en las costillas. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en la silla de los clientes, las piernas cruzadas, fumando un cigarrillo con una boquilla de marfil. El humo se enroscaba a su alrededor como un amante protector. No se inmutó al ver. Parece que ha tenido una noche difícil, señor Malone. La noche acaba de empezar. Sus amigos me han dado una calurosa bienvenida a la ciudad. Un tal Thorne. ¿Le suena? Sus ojos verdes por un instante perdieron su brillo gélido. Fue casi imperceptible, como una grieta en el hielo de un lago helado. Pero lo vi. Miedo. Silas Thorne no es amigo mío, dijo. Su voz, un susurro controlado. Era el socio de mi marido. O su carcelero. Nunca estuve segura. La línea es delgada, repetí las palabras del barman. ¿Qué clase de negocios tenían? Oficialmente, desarrollo inmobiliario. Julian era arquitecto. Thorne ponía el dinero y la persuasión. Pero había algo más. Julian estaba asustado las últimas semanas. Hablaba de libros de cuentas que no cuadraban, de cargamentos que llegaban al puerto en mitad de la noche. Y usted no le preguntó. ¿Una esposa no se preocupa por un marido que teme por su vida? Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. La silueta de su cuerpo contra el neón parpadeante de la calle era una obra de arte y una advertencia. Mi matrimonio con Julian era otro de los negocios de Thorne, señor Malone, una fusión de conveniencia. Mi padre tenía un nombre antiguo y deudas nuevas. Thorne tenía ambición y necesitaba la pátina de respetabilidad que el apellido de mi familia podía comprarle. Julian era solo el peón que movieron para cerrar el trato. Nos tolerábamos, no nos amábamos, pero nadie merece desaparecer. La historia tenía más agujeros que un colador, pero el miedo que había visto en sus ojos era genuino. Podía ser una mentirosa de primera, pero temía a Thorne. Eso era algo con lo que podía trabajar. Necesito la llave del apartamento de su marido y de cualquier otro lugar que frecuentara. Una oficina, un estudio, lo que sea. Dudó. Luego abrió su bolso de cocodrilo y sacó un llavero.
Las llaves cayeron sobre mi escritorio con un tintineo metálico y frío. El apartamento está en el edificio Majestic. También tenía un pequeño estudio de dibujo cerca de los astilleros, en la calle Wyvern. Dudo que encuentre nada. La policía ya ha estado. La policía de esta ciudad solo encuentra lo que Thorne les permite. Pasé la noche en vela, con la compañía de mi amigo, el whisky y el mapa de la ciudad extendido sobre el suelo. El imperio de Thorne era un pulpo con tentáculos en todas partes, y yo estaba intentando cortarle uno con un cortaplumas. Era estúpido, era suicida, era A la mañana siguiente, el cielo seguía llorando. El Majestic era uno de esos edificios que intentaban aparentar una grandeza que se había desvanecido hacía décadas. El portero me miró con la desconfianza reservada a los que no llevaban sombrero de copa, pero un billete de $10 le refrescó la memoria y le aflojó la lengua. El señor Croft. Sí, claro, un hombre tranquilo, siempre con sus planos bajo el brazo. La policía estuvo aquí ayer. Lo revolvieron todo, y la señora Croft también. Hace un par de horas. Parecía agitada. El apartamento era impersonal y frío, como la habitación de un hotel caro. Muebles modernos, arte abstracto en las paredes, ni una foto personal a la vista. La policía había hecho un trabajo chapucero. Cajones abiertos, papeles por el suelo. Olía a perfume de Eleonora, a orquídeas y problemas. Me pregunté qué buscaba con tanta urgencia. No encontré nada, ni una nota fuera de lugar, ni un número de teléfono sospechoso. Era demasiado limpio. Julian Croft era un fantasma mucho antes de desaparecer. Mi siguiente parada era el estudio en la calle Wyvern, un lugar que Eleonora había mencionado casi como de pasada, demasiado de... La calle Wyvern era un cuchitril olvidado por Dios y por el ayuntamiento, encajonado entre almacenes de pescado y pensiones de mala muerte. El estudio estaba en la segunda planta de un edificio de ladrillo rojo que supuraba humedad. La cerradura había sido forzada. Mal asunto. Entré con el revólver en la mano, el corazón martilleando un ritmo de jazz nervioso contra mis costillas magulladas. El lugar era un caos, pero un caos diferente al del apartamento. Este era un caos creativo. Planos arquitectónicos cubrían las paredes y las mesas. Maquetas de edificios, algunos reales y otros fantásticos, se amontonaban en las esquinas. Olía a papel, a grafito y a café frío, y a algo más. Un olor débil, dulzón y metálico, sangre seca. Busqué metódicamente, moviendo pilas de dibujos, revisando cada libro. Detrás de una estantería de manuales de ingeniería, encontré una sección de la pared que sonaba hueca. Usé la culata de mi revólver para hacer palanca en el panel de yeso. Dentro había una pequeña caja fuerte de metal. Estaba abierta y vacía. Alguien se me había adelantado. Eleonora, probablemente, o la policía, o los gorilas de Thorne. La lista de invitados a mi fiesta privada no paraba de crecer. Decepcionado, me di la vuelta para marcharme, pero algo en el suelo llamó mi atención. Debajo de la mesa de dibujo, medio oculto por un plano arrugado del nuevo proyecto del paseo marítimo de Thorne, había un pequeño objeto de latón. Era un gemelo. Tenía grabada una única inicial, una J.J. Dama, pero lo más interesante era lo que había enganchado en él. Un único y largo cabello negro como el ala de un cuervo. El cabello de Eleonora. La pieza no encajaba. Si Eleonora había venido a vaciar la caja fuerte, ¿por qué iba a dejar una prueba tan evidente? A no ser que no fuera ella quien la vació. A no ser que hubiera estado aquí con Julian la noche que desapareció. A no ser que hubiera habido una pelea. Volví a mi oficina sintiendo que caminaba sobre arenas movedizas. Cada pista me hundía más en un fango de mentiras. Martha me recibió con su habitual ceño fruncido.
Jack, hay un hombre esperándote dentro. No tiene buena pinta. Dice que es un colega tuyo. Un periodista. No tengo colegas, Martha. Solo gente que me debe favores o a la que se los debo yo. Entré. El hombre estaba sentado en mi silla, con los pies sobre mi escritorio, como si fuera el dueño del lugar. Era flaco, con un traje arrugado y manchas de nicotina en los dedos. Tenía los ojos cansados de un hombre que ha visto demasiadas cosas y ha escrito sobre muy pocas. Jack Malone. Soy Finn O'Malley, del Chronicle. O lo era, hasta que mis editores desarrollaron una repentina alergia a la verdad. He oído que estás husmeando en el patio de recreo de Silas Thorne. Solo estoy buscando a un hombre perdido, dije, quitando sus pies de mi escritorio. Julian Croft no está perdido. Está muerto. Su cuerpo apareció esta mañana flotando cerca del muelle 12. La policía lo llama un desafortunado accidente. Dicen que probablemente resbaló y se cayó, borracho. La noticia me golpeó como un trago de whisky barato, con el estómago vacío. El caso había cambiado de color, del gris de la desaparición al rojo oscuro del asesinato. ¿Y tú qué crees, Finn? Creo que la única vez que Julian Croft se emborrachaba era con los números de sus proyectos. Era un hombre meticuloso. Y creo que encontró algo que Thorne no quería que saliera a la luz. Yo también lo estaba investigando. El proyecto del nuevo paseo marítimo. Thorne consiguió los contratos sobornando a medio ayuntamiento. Croft era el arquitecto principal. Debió de encontrar las pruebas, los libros de cuentas, las transferencias. Por eso lo mataron. ¿Y por qué me cuentas todo esto a mí? Porque Thorne también me ha enviado a sus matones. Han destrozado mi apartamento y me han amenazado. Ya no puedo escribir la historia, pero tú puedes hacer justicia, una justicia más directa, y porque sé algo que tú no sabes. Croft tenía un as en la manga, una copia de todas las pruebas. Las guardaba en un lugar seguro. Me lo dijo un día, borracho de café y paranoia. Dijo que era su póliza de seguro. No me dijo dónde, pero me dio una pista. Donde la música nunca muere. Donde la música nunca muere. Podría ser cualquier antro de la ciudad, pero solo uno encajaba con el principio de toda esta historia. El Blue Dahlia. Cuando llamé a Eleonora para darle la noticia sobre su marido, su reacción fue extraña. Hubo una pausa, un silencio cargado de electricidad. Luego, un suspiro que podría haber sido de pena o de alivio. Pobre Julian. Su voz era un murmullo. ¿La policía tiene algún sospechoso? Sospechan que fue un accidente. Yo no. Creo que lo mataron. Y creo que usted sabe por qué. No sé nada, señor Malone. Contraté a un detective, no a un acusador. Encuentre al asesino de mi marido. El dinero sigue siendo el mismo. Colgó antes de que pudiera presionarla más. Mentía. Sabía que mentía. La pregunta era, ¿sobre qué? Esa noche, el Blue Dahlia era un hervidero de almas solitarias buscando consuelo en el fondo de un vaso o en las notas de un saxofón. Me acerqué al barman. Vuelvo a necesitar tu ayuda. Donde la música nunca muere. ¿Te suena de algo? El barman pulió un vaso, sin mirarme. Es lo que pone en la placa de la vieja grámola del fondo, la que nadie usa. La donó el dueño original del club. Era un fanático de las baladas tristes. Decía que mientras hubiera discos, la música de los que se fueron seguiría sonando. Atravesé el local, esquivando parejas que bailaban pegadas y hombres de negocios que cerraban tratos turbios. La gramola era una reliquia de caoba y latón, arrinconada en un nicho oscuro. Parecía que no la habían tocado en años. Me arrodillé y examiné su base. Había un pequeño compartimento secreto disimulado en la madera. Lo abrí. Dentro había un paquete envuelto en tela encerada. No lo abrí allí. Salí por la puerta trasera al callejón húmedo. El aire frío me golpeó la cara.
Estaba a punto de desenvolver mi premio cuando una sombra se separó de la pared. Era alto, vestía un abrigo oscuro, y su rostro era una máscara de cicatrices y profesionalidad letal. No era uno de los gorilas de los muelles. Este era diferente, más inteligente, más peligroso. Malone. Mi nombre es Marcus, y no estoy aquí para pedirte un autógrafo. El señor Thorne prefiere que sus asuntos se mantengan privados. Me ha pedido que recupere algo que no te pertenece. Entrégamelo, y podrás volver a tu oficina a beber whisky barato y a sentir pena por ti mismo. No pronunció el nombre de Thorne como un matón cualquiera que presume de su jefe. Lo dijo con la tranquilidad de un abogado que menciona a su cliente más importante. Era una declaración de hechos, no una amenaza. Y eso lo hacía mucho más peligroso. Dilatarn que si quiere algo, que venga a buscarlo él mismo. Le guardaría en vaso. Marcus suspiró. Un sonido de decepción profesional. Siempre eligen el camino difícil. No entiendo por qué. Es ineficiente. Se movió. No fue un arranque brusco, sino un deslizamiento fluido, como el de una pantera. Su mano derecha salió del bolsillo del abrigo, pero no sostenía una pistola. Era algo peor. Una navaja de resorte, de esas que hacen un chasquido siniestro al abrirse. La hoja brilló débilmente bajo la única bombilla del callejón. El paquete. Malone. Ahora, mi mente corría más rápido que mi corazón. No podía ganarle en una pelea. Era más joven, más rápido, y por la expresión de sus ojos no tenía nada que perder. Yo tenía un paquete de pruebas que podía derribar a un imperio. Tenía demasiado que perder. Mi mano izquierda seguía en mi bolsillo. Mis dedos se cerraron alrededor del pesado llavero de latón de mi... No era un arma, pero era todo lo que tenía. Está bien, tú ganas, dije, levantando la mano derecha en señal de rendición. Pero ten cuidado. Es frágil. Fingí torpeza, dejando caer el paquete envuelto al suelo a medio camino entre nosotros. Marcus ni siquiera parpadeó. Sus ojos no se apartaron de los míos. Recógelo. Despacio. Me agaché, manteniendo la vista fija en su cuchillo. Mientras mi mano se acercaba al paquete, mi otra mano salió disparada del bolsillo. Lancé el llavero con toda mi fuerza, no hacia él, sino hacia la bombilla que parpadeaba sobre nosotros. Hubo un estallido de vidrio, y el callejón se sumió en una oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor de la calle principal al fondo. En ese instante de ceguera, me lancé hacia un lado, rodando sobre el pavimento mojado y cubierto de basura. El cuerpo de Marcus pasó silbando por donde yo había estado un segundo antes. Aterricé torpemente contra un contenedor de basura metálico. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Agarré el paquete y me puse en pie de un salto. Corrí. Corrí como no lo había hecho en años, con los pulmones ardiendo y el eco de los pasos de Marcus persiguiéndome como un martillo neumático. No me atreví a mirar atrás. Salí del callejón y me mezclé con la escasa multitud de la noche, girando en la primera esquina que vi, luego en otra, trazando un laberinto sin sentido a través de las venas oscuras de la ciudad. Solo me detuve cuando estuve seguro de que el sonido de sus pasos se había desvanecido, sustituido por el latido de mi propio pulso en los oídos. Me apoyé contra una pared de ladrillo en un rincón olvidado de la ciudad, jadeando. Estaba vivo, y todavía tenía el paquete. Por ahora, eso era suficiente. Regresar a mi oficina era impensable. Marcus sabría dónde encontrarme. Mi apartamento era la siguiente opción. Obvia. Descartado. Necesitaba un lugar anónimo, un agujero donde pudiera desaparecer mientras averiguaba qué demonios había dentro de esa tela encerada. Solo se me ocurrió un sitio, el Starlight Motel, un antro de mala muerte en las afueras, donde las habitaciones se alquilaban por horas y el recepcionista no hacía preguntas mientras el dinero fuera de curso legal. Pagué en efectivo por una noche.
usando un nombre falso que saqué de una vieja película. La habitación olía a tabaco rancio y a desesperación. La cama se quejó bajo mi peso, pero la cerradura de la puerta parecía sólida. Era mi castillo por una noche. Me senté en el borde de la cama, bajo la luz amarillenta de una lámpara de noche con la pantalla quemada, y finalmente desenvolví el paquete. Dentro no había un simple libro de contabilidad. Julian Croft era mucho más inteligente que él. Había 3 cosas. La primera era una libreta de cuero negro, de bolsillo. Las páginas estaban llenas de una letra diminuta y apretada. No eran palabras, sino secuencias de números y símbolos que no tenían ningún sentido para mí. Un código. La segunda era una llave, pequeña y de latón, con el número 317 grabado. Parecía la llave de una consigna, probablemente de la estación de tren o de autobuses. La tercera era un rollo de planos arquitectónicos, los del proyecto del nuevo paseo marítimo. A primera vista, parecían normales. Pero al examinarlos más de cerca, vi que Croft había hecho pequeñas anotaciones a lápiz en los márgenes, círculos alrededor de ciertas especificaciones de materiales, interrogaciones junto a los nombres de los proveedores, flechas que conectaban partidas de presupuesto aparentemente no relacionadas. Era un mapa del tesoro de la corrupción de Thorne, pero estaba escrito en un idioma que solo un arquitecto o un ingeniero podría entender. Y el código de la libreta era la clave de todo. Sin él, los planos eran solo sospechas, y la llave no llevaba a ninguna parte. Me recosté en la cama, sintiendo el peso de un hombre muerto en mis manos. Julian Croft me había dejado un rompecabezas, y Marcus, Thorne y toda su organización estaban ahí fuera, esperando a que lo resolviera para poder matarme y enterrar la solución conmigo. Necesitaba ayuda. No podía descifrar esto solo, y en mi línea de trabajo, la gente dispuesta a ayudar solía dividirse en 2 categorías, los que estaban muertos y los que pronto lo estarían. Pero había una tercera opción, los que le debían demasiado a la vida como para preocuparse por perderla, y yo conocía a uno. A la mañana siguiente, después de una noche de sueño intermitente plagada de sombras con cuchillos, salí del motel sintiéndome como si hubiera envejecido una década. La ciudad me recibió con su habitual abrazo gris y húmedo. Antes de buscar a mi contacto, tenía que hacer una parada. Tenía que volver a ver a la viuda. Eleonora Croft me recibió en la misma sala de estar impecable. Hoy vestía de luto, un vestido negro de seda que acentuaba su palidez, pero sus ojos no estaban hinchados por el llanto. Estaban alerta, calculadores. Señor Malone, ¿alguna noticia? ¿Ha encontrado al asesino de mi marido? Su marido fue asesinado por los que descubrió, por la avaricia de un hombre llamado Alistair Thorne. La observé con atención. No hubo un grito ahogado, ni un temblor en sus manos. Su rostro, una máscara de porcelana, permaneció impasible. Solo un ligero endurecimiento en la línea de su mandíbula delató una reacción. Thorne repitió, la palabra sonando como un trozo de hielo en su boca. El socio principal de mi marido. Julian confiaba en él. La confianza es la moneda de los tontos, señora Croft. Su marido lo aprendió demasiado tarde. Encontró algo en los planos del paseo marítimo, algo que Thorne no quería que saliera a la luz. Por eso me contrató, para que sacara el paquete de la ciudad. Pero Thorne se enteró y envió a uno de sus matones, un hombre llamado Marcus. Le conté una versión resumida y limpia de la noche anterior. El callejón, el cuchillo, la huida. Omití los detalles del motel y el contenido exacto del paquete. En mi mundo, la información era una armadura. No se la entregas a nadie, ni siquiera a la viuda que te paga. Cuando terminé, ella se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Contempló su jardín perfectamente cuidado, un oasis de orden en un mundo que se desmoronaba.
¿Y qué piensa hacer ahora, señor Malone? Tiene la prueba, pero Thorne es dueño de la mitad de esta ciudad y la otra mitad le debe dinero. La policía no le tocará. Los periódicos le tienen miedo. Por eso he venido a verla, dije, poniéndome de pie. Julian me dejó un rompecabezas, planos, una libreta codificada, una llave. Necesito entenderlo todo antes de hacer mi siguiente movimiento. Pensé que quizás usted Shagirulantom. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, jugó en sus labios. No era una sonrisa de alivio ni de gratitud. Era algo más afilado. ¿Cree que yo, una simple esposa, puedo ayudarle a descifrar los secretos de mi marido? Yo me dedicaba a las cenas de gala y a las obras de caridad, señor Malone. Los negocios de Julian eran un mundo aparte. Aún así, cualquier cosa podría ayudar. Un libro que le gustara, una frase que repitiera, un lugar especial. El código podría basarse en algo personal. Se acercó a una mesita auxiliar y sirvió 2 vasos de un licor ambarino. Me ofreció uno. Lo acepté, pero no bebí. Mis instintos gritaban en silencio. Era un hombre de hábitos, dijo, mirando el líquido en su vaso. Le encantaba la historia clásica. Plutarco, Tácito, decía que no había nada nuevo bajo el sol. Traición, ambición, todo estaba ya escrito en las vidas de los Césares. De repente, me sentí mareado. El aire en la habitación pareció espesarse. El vaso en mi mano se sentía pesado. Miré sus ojos calculadores y lo entendí. No había venido aquí en busca de ayuda. Había caminado directamente a la segunda trampa. ¿Cuánto tiempo, señora Croft?, pregunté, mi voz sonando extraña, lejana. Dejé el vaso intacto sobre la mesa. Ella no fingió sorpresa. Su sonrisa se ensanchó un poco. No mucho. Marcus debería estar aquí en cualquier momento. Verá, señor Malone, usted ha malinterpretado la situación. No estoy interesada en vengar a mi marido. Estoy interesada en heredar su parte del trato. Thorne y yo llegamos a un acuerdo muy civilizado. La muerte de Julian fue una lamentable necesidad de negocio. Su participación continua es simplemente un cabo suelto. El mundo empezó a inclinarse. Me había drogado, no con la bebida, el aire, un aerosol, un gas inodoro, liberado por el sistema de ventilación en cuanto entré. Un truco sofisticado para una mujer sofisticada. Me apoyé en el sofá, mis piernas convirtiéndose en goma. Un error, murmuré, tratando de enfocar su rostro. No lo creo, respondió ella, dando un sorbo a su propia bebida, que sin duda no estaba envenenada. Es usted bueno, señor Malone, lo admito, pero es un lobo solitario. Y en esta ciudad, los lobos solitarios acaban como alfombras. La puerta principal se abrió. La silueta corpulenta de Marcus se recortó en el umbral. Llevaba una sonrisa depredadora y nada en las manos. No lo necesité. Me levanté, tambaleándome, derribando una lámpara de pie con un estrépito. Necesitaba crear distancia, aire fresco. Marcus avanzó hacia mí, bloqueando la salida. Eleonora lo observaba todo desde la seguridad de su rincón, como si estuviera en el palco de un teatro. Se acabaron las carreras. Malone, gruñó Marcus. Mi mente, nublada por la droga, buscaba desesperadamente una salida. La ventana era grande, de paneles de vidrio que daban al jardín. Mi única oportunidad. Cuando Marcus se abalanzó, no intenté luchar. Me dejé caer, girando sobre mi hombro y pateando con todas mis fuerzas la mesita de café que nos separaba. La pesada mesa de roble se deslizó por la alfombra y golpeó sus rodillas, haciéndole perder el equilibrio por una fracción de segundo. Fue todo lo que necesité. Me lancé de cabeza contra la ventana. El sonido de la rotura de cristales fue ensordecedor. Aterricé en un macizo de rosas, las espinas arañando mi ropa y mi piel. El aire frío y limpio de la mañana llenó mis pulmones.
empezando a contrarrestar el efecto de la droga. Rodé por el césped húmedo y me puse en pie. Marcus ya estaba saliendo por el hueco de la ventana, con el rostro contraído por la furia. No esperé a ver más. Salté la valla baja que rodeaba la propiedad y eché a correr por la calle residencial sin mirar atrás. Era la segunda vez en menos de 24 horas que huía de él. Esto se estaba convirtiendo en un mal hábito. Encontré a Silas en su guarida habitual. Un apartamento en el último piso de un edificio de ladrillo que se caía a pedazos en el distrito de los almacenes. El lugar olía a polvo, a papel viejo y a la leve y ácida fragancia del ozono de los equipos electrónicos sobrecargados. Silas vivía rodeado de montañas de libros, torres de ordenadores obsoletos y un laberinto de cables que cubría cada centímetro del suelo. Era un hombre menudo, con un cabello gris, que se negaba a ser peinado, y unas gafas gruesas que magnificaban unos ojos que veían patrones, donde los demás solo veían caos. Había sido profesor de criptología en la universidad, hasta que su fascinación por los sistemas que el gobierno prefería mantener en secreto le costó su carrera y casi su libertad. Yo lo había sacado de un aprieto con la mafia rusa hacía unos años, un favor que nunca me había dejado devolver del todo. Malone dijo, sin levantar la vista de un monitor que mostraba líneas de código verde sobre un fondo negro. Pareces un espantapájaros que ha perdido una pelea con un gato. La descripción es bastante acertada, respondí, cerrando la puerta a mi espalda y echando los 3 cerrojos. Me desplomé en la única silla libre, que protestó bajo mi peso. Mi cabeza todavía daba vueltas por la droga, y mi cuerpo estaba cubierto de cortes y arañazos. Le puse al día, entregándole la libreta de cuero, la llave y los planos que había conseguido fotocopiar en una tienda abierta toda la noche, antes de tirarlos a un contenedor para no llevarlos encima. Silas dejó lo que estaba haciendo y examinó los objetos con la concentración de un relojero. Eleonora Croft, murmuró, pasando sus delgados dedos por la libreta. Siempre supe que esa mujer tenía más acero que seda en su interior. Un pacto con Thorne, ambicioso y estúpido. Thorne no comparte el poder. Cogió los planos. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las anotaciones de Croft, su cerebro procesando la información a una velocidad que me mareaba. Esto es interesante. No es solo un fraude contable. Mira aquí. Señaló una sección que detallaba los cimientos de uno de los muelles principales. Especificación de acero estructural de grado 10. Croft lo ha circulado y ha escrito al lado Providor, Titan Steel, y al lado un signo de interrogación. Y bien, Titan Steel es una empresa fantasma propiedad de un primo de Thorne. Son famosos por importar acero barato y de baja calidad de países del tercer mundo y reetiquetarlo. Si construyeron los cimientos del paseo marítimo con ese material, no es que vaya a durar menos, es que podría derrumbarse con la primera tormenta seria. Croft no descubrió solo un robo, descubrió un desastre potencial, cientos de muertes. El frío que sentí no tenía nada que ver con la mañana húmeda. La magnitud de la corrupción de Thorne era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de dinero, se trataba de vidas humanas, sacrificadas por un margen de beneficio. Y el cuaderno es la prueba, dije, mirando la libreta negra. Probablemente Silas se puso las gafas en la punta de la nariz y abrió el cuaderno. Secuencias numéricas. Símbolos. No es un cifrado estándar. Es personalizado. Julian era un hombre metódico. Esto tendrá una lógica interna, una clave, algo personal como decías. Plutarco, Tácito, mencionaste que a Eleonora se le escapó eso. Asentí. Podría ser un cifrado de libro, usar las palabras de un texto específico como clave para descifrar el mensaje. El problema es que hay docenas de obras de esos autores y cientos de traducciones diferentes. Probarlas todas llevaría meses.
A menos que sepamos exactamente qué libro y qué edición terminó Silas, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Y para eso tenemos la llave. Sostuvo la pequeña llave de latón. El número 317 brillaba bajo la luz de su lámpara de escritorio. Las consignas de la estación central. Es el único lugar de la ciudad que todavía usa estas viejas llaves de latón. Lo que sea que haya en esa taquilla, probablemente sea la piedra de Rosetta para todo esto. Tal vez el libro exacto que usó como clave. Marcus y Thorne no saben de la llave, dije. Eleonora no se la mencioné. Por ahora, es nuestra única ventaja. Entonces tienes que ir allí, dijo Silas, su tono volviéndose serio. Y tienes que ir ahora. Después de tu visita a la viuda, toda la organización de Thorne te estará buscando. La estación es un lugar público, lleno de gente, bueno para desaparecer, pero también lleno de ojos. Iré. Tú quédate aquí. Intenta ver si puedes encontrar algún patrón en el código sin la clave. Cualquier cosa. Silas asintió, sus ojos ya fijos de nuevo en las páginas de la libreta. El mundo exterior desvaneciéndose para él. Ten cuidado, Malone. Thorne no juega según las reglas. Si te atrapan, lo sé, le interrumpí, poniéndome en pie. El dolor de los cortes me recordó que era mortal. No planeo que me... La estación central era una catedral de hierro y vapor. Un monumento a una era pasada que todavía palpitaba con el corazón de la ciudad. Multitudes de viajeros se arremolinaban bajo el altísimo techo abovedado, sus pasos y voces creando un eco constante que era a la vez anónimo y opresivo. Era el lugar perfecto para esconderse a plena vista, pero también un coto de caza ideal para alguien que buscaba una cara en la multitud. Me puse una gorra de béisbol y mantuve la cabeza gacha, moviéndome con el flujo de la gente. Las consignas estaban en un pasillo lateral, una larga pared de puertas metálicas bajo la luz parpadeante de los tubos fluorescentes. El aire aquí era más denso. Olía a desinfectante y a viajes interrumpidos. Encontré la sección 300. Mi pulso se aceleró. Me moví con calma, fingiendo buscar mi propia taquilla. Vi a un par de guardias de seguridad de la estación, pero no parecían estar buscando. No vi a nadie que se pareciera a los matones de Thorne. Tal vez mi suerte estaba cambiando. 315, 316, 317. La taquilla estaba a la altura de la cintura. Metí la llave en la cerradura. El latón se sentía frío al tacto. La giré. El mecanismo hizo un clic satisfactorio. Respiré hondo y tiré de la puerta. Dentro había un único objeto, un libro de aspecto viejo, encuadernado en cuero gastado. El título en el lomo estaba casi borrado, pero pude distinguir las palabras Vidas paralelas. Plutarco. Era una edición antigua, de las que ya no se imprimían. Dentro, en la primera página, había una dedicatoria escrita con la misma letra precisa de las anotaciones de los planos. Para Julian, que siempre encuentra lecciones en el pasado. Eleonora. Ella le había regalado el libro. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. La misma mujer que lo había traicionado le había dado la herramienta para exponerla a ella y a sus socios. Cogí el libro y cerré la taquilla. Mi trabajo aquí había terminado. Era hora de volver con Silas. Me di la vuelta y me congelé. Al otro extremo del pasillo, bloqueando la salida, estaba Marcus. No estaba solo. Dos hombres corpulentos con trajes mal ajustados flanqueaban la entrada, sus ojos recorriendo el pasillo. No me habían visto todavía. Estaban revisando sistemáticamente las caras de todos los que pasaban. Maldije en voz baja. Eleonora debió haberles hablado de los libros. Debió haber adivinado que la llave podría llevar a algo relacionado con ellos. O tal vez simplemente estaban cubriendo todos los lugares obvios. La estación, la terminal de autobuses. Me di la vuelta. El pasillo terminaba en una puerta marcada como
Solo personal autorizado. Estaba cerrada, por supuesto. Estaba atrapado. Marcus me vio. Sus ojos se clavaron en los míos a través de la distancia. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No gritó, simplemente asintió a sus dos hombres y empezaron a caminar hacia mí, sin prisa, como lobos que acorralan a un ciervo. Me metí el libro dentro de la chaqueta. No había salida. Tenía que crear una. Mi mirada recorrió el pasillo. No había armas, no había rutas de escape obvias, solo filas y filas de taquillas metálicas. Y gente, un par de adolescentes, una mujer con un niño, un anciano, leyendo el periódico. No podía iniciar una pelea aquí en absoluto. No podía arrastrarlos a mi desastre. El anciano bajó su periódico una pulgada, mirándome por encima de las gafas con una curiosidad apacible. La mujer apretó la mano de su hijo. Los adolescentes seguían en su mundo de auriculares y ritmos sordos. Eran un telón de fondo, un escenario humano para mi ejecución. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético que ahogaba el murmullo de la estación. Marcus y sus gorilas avanzaban con una parsimonia deliberada, saboreando el momento. Conocían la geometría del pasillo. Era una trampa mortal. No había puertas laterales, ni ventanas, ni salidas. Solo ellos, y la pared de solo personal autorizado a mi espalda. El pánico es un ácido. Corroe el pensamiento racional. Te deja con instintos primarios. Luchar o huir. La huida era imposible. La lucha, suicida. Así que tenía que haber una tercera opción. Pensar. Pensar rápido. Mi mirada se desvió de los cazadores a mi entorno. Taquillas de metal. Luz fluorescente parpadeante. Un suelo de linóleo desgastado. Y gente. La gente era el factor impredecible. Eran el caos potencial. Marcus estaba a 20 metros. 18. Sonreía. Una mueca cruel que no llegaba a sus ojos fríos y vacíos. No había tiempo. Tomé una decisión. No podía luchar contra ellos, pero podía luchar contra el entorno. Con un grito gutural que era mitad frustración y mitad grito de guerra, me lancé, no hacia ellos, sino hacia la pared de taquillas a mi lado. Mi hombro se estrelló contra una puerta. El metal resonó con un estruendo metálico. Sin detenerme, corrí por el pasillo, golpeando cada puerta de taquilla que encontraba con la palma de la mano. Bang, bang, bang. El ruido fue ensordecedor, una cacofonía de impactos metálicos que reverberó en el estrecho espacio. La mujer con el niño gritó, agarrando a su hijo y retrocediendo. Los adolescentes se quitaron los auriculares, sus rostros una mezcla de sorpresa y alarma. El anciano se puso en pie de un salto, su periódico cayendo al suelo. El caos. Lo había creado. Marcus y sus hombres se detuvieron por una fracción de segundo, desconcertados por la repentina explosión de ruido y pánico. Esa fracción de segundo fue todo lo que necesité. En lugar de intentar una inútil retirada hacia la puerta cerrada, giré sobre mis talones y corrí directamente hacia ellos. Fue lo último que esperaban. Su instinto era cerrar el cerco, no prepararse para una carga frontal. La mujer y su hijo estaban ahora entre nosotros, un obstáculo móvil y asustado. Me abrí paso a su lado, murmurando un perdón, usando su pánico como mi escudo. Uno de los matones extendió un brazo para agarrarme. Me agaché, sintiendo sus dedos rozar la tela de mi chaqueta. Pasé por debajo de su agarre y empujé con todas mis fuerzas al segundo gorila. No era un golpe de karate, no era una maniobra elegante. Fue un empujón desesperado, usando todo mi peso y el impulso de mi carrera. El hombre, sorprendido, se desequilibró y tropezó hacia atrás, chocando contra Marcus. Fue suficiente. La línea se había roto. Salí disparado del pasillo de las taquillas y volví al gran vestíbulo de la estación. El estruendo de los trenes
Los anuncios por megafonía y el murmullo de 1000 conversaciones me envolvieron. Me zambullí en la multitud, convirtiéndome en una cara más, un cuerpo más en el río humano. Atrapadlo. El grito de Marcus cortó el aire, pero llegó demasiado tarde. No miré atrás. Hacerlo era perder tiempo. Me abrí paso entre maletas, carritos y gente que se despedía. Mi objetivo eran las escaleras mecánicas que bajaban al metro. Era mi mejor oportunidad de desaparecer. La red subterránea de la ciudad era un laberinto, un lugar donde podías perderte si sabías cómo moverte. Bajé las escaleras de dos en dos, sintiendo el dolor agudo de mis cortes protestar con cada impacto. Detrás de mí oí pasos pesados. No se habían rendido. Llegué al andén justo cuando un tren anunciaba su inminente partida con un pitido agudo. Las puertas empezaron a cerrarse. Me lancé, me colé por el hueco un segundo antes de que se cerraran con un silbido neumático. Me pegué contra el cristal, con el pecho agitado, y vi a los dos matones de Thorn llegar al andén, sus rostros contraídos por la frustración. Marcus no estaba con ellos. Probablemente estaba coordinando desde arriba. Uno de los hombres golpeó el cristal de la puerta con el puño. Le dediqué una mirada vacía, antes de que el tren se sumergiera en la oscuridad del túnel. Estaba a salvo. Por ahora, el vagón estaba medio lleno. Gente volviendo a casa del trabajo, turistas con mapas, estudiantes con mochilas. Nadie me prestó atención. Me deslicé hasta un asiento y me dejé caer, intentando controlar mi respiración. El libro de Plutarco era un bulto duro y reconfortante bajo mi chaqueta. Lo había conseguido, pero el coste era alto. Ahora no solo sabían quién era, sino que también sabían que tenía algo que querían desesperadamente, y habían visto mi cara. La relativa anonimidad de la que había disfrutado se había evaporado. No podía volver con Silas. Su apartamento sería el primer lugar que mirarían. Seguramente ya lo estaban vigilando. Tenía que advertirle, pero mi teléfono era un riesgo. Si Thorn tenía los recursos que Eleonora insinuaba, rastrear mi móvil sería un juego de niños. Me bajé 3 paradas después, en una estación concurrida del distrito financiero. Salí a la superficie y me mezclé con el gentío de la hora punta. Compré un café en un puesto ambulante, no porque lo quisiera, sino para tener una excusa para quedarme quieto y observar. Durante 10 minutos, examiné las caras de la multitud, buscando cualquier signo de vigilancia. No vi a nadie que reconociera, pero eso no significaba nada. Los mejores operativos son los que nunca ve. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde pensar, un lugar que no estuviera conectado a mí de ninguna manera obvia. Y entonces, un nombre y un lugar surgieron de las profundidades de mi memoria. Un favor que me debían desde hacía mucho tiempo. Era un riesgo. Implicaba a alguien que no tenía nada que ver con esto, pero mis opciones eran escasas. Caminé 20 manzanas, cambiando de dirección al azar, entrando y saliendo de tiendas para comprobar si me seguía. Cuando estuve razonablemente seguro de que estaba solo, me dirigí a mi destino, la biblioteca de manuscritos antiguos. Era un edificio de piedra caliza, un anacronismo encajado entre rascacielos de cristal y acero. Por dentro olía a papel viejo, a cuero y a cera para muebles. El silencio era casi total, roto solo por el suave pasar de las páginas y el ocasional carraspeo. Era un santuario del conocimiento, un mundo alejado de las brutales realidades que acababa de dejar. Detrás del mostrador principal, rodeada de pilas de libros, estaba Elara. Su pelo plateado estaba recogido en un moño severo, y sus gafas de media luna descansaban en la punta de su nariz. Levantó la vista cuando me acerqué, y sus ojos, agudos y penetrantes, se abrieron ligeramente con sorpresa. Hacía 5 años que no la veía.
Malone dijo. Su voz un susurro, que aún así parecía resonar en el silencio. Creía que habías muerto o te habías unido a un circo. Todavía estoy decidiendo cuál de las dos opciones es peor, respondí, apoyándome en el mostrador. Necesito un favor, Elara. Uno grande. Su mirada recorrió mi rostro, notando la tensión, el corte en mi mejilla que había vuelto a sangrar ligeramente. Su expresión se endureció. Esto no tiene que ver con la devolución de un libro con retraso, ¿verdad? No exactamente. Necesito un lugar para quedarme. Unas horas. Un lugar sin ventanas, sin teléfonos y sin preguntas. Elara suspiró, un sonido largo y cansado. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Sabía lo que le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que me escondiera, que se convirtiera en cómplice de algo que preferiría ignorar. El favor que me debía era por un asunto en Tánger, donde le salvé el pellejo y la reputación recuperando un manuscrito persa del siglo XIV que había extraviado en una mala partida de póker. La sala de archivos del sótano dijo finalmente, sin mirarme, nadie baja allí excepto yo. La puerta de la escalera de servicio está al final de la sección de cartografía. La cerraré desde aquí una vez que estés dentro. Tienes hasta el cierre, a las 9. Ni un minuto más, Malone. Esta es una casa de saber, no un piso franco. Gracias, Elara. Te debo otra, no dijo, poniéndose las gafas de nuevo y cogiendo un libro. Ahora estamos en paz. Sal por la misma puerta por la que entraste y no dejes un desastre. Asentí y me dirigí a la sección de cartografía. La puerta de servicio era de acero pesado. Se abrió con un leve chirrido y me condujo a una escalera de hormigón débilmente iluminada. Bajé al sótano. El aire era frío y seco, controlado para preservar los documentos antiguos. La sala de archivos era una caverna de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra. Encontré una pequeña mesa de trabajo y una silla en un rincón, iluminada por una única lámpara de lectura de cuello de cisne. Encendí la luz, creando una pequeña isla de claridad en la vasta oscuridad. Finalmente, estaba solo. Saqué el libro de Plutarco de mi chaqueta. Vidas paralelas. El cuero estaba agrietado por la edad, y las páginas amarillentas y quebradizas. Olía a historia. En la primera página, la dedicatoria de Eleonora a Julian. La clave de todo. También saqué la pequeña libreta de Julian que Silas me había dado. La abrí en una de las páginas llenas de secuencias de números. Eran grupos de 3, separados por puntos. 112.5.3, 45.12.8, 201.2.11. Silas había dicho que podría ser un cifrado de libro. Página, línea, palabra. Era la forma más clásica. El problema había sido no saber qué libro. Ahora lo tenía. Con manos temblorosas, abrí el Plutarco en la página 112. La edición era densa, con letra pequeña. Conté hasta la 5ª línea. Y luego, la tercera palabra. La palabra era puent. Mi pulso se aceleró de nuevo. Pero esta vez no era por miedo, sino por emoción. La emoción de la casa, del descubrimiento. Busqué la siguiente secuencia. 45.12.8. Página 45. Línea 12. Palabra 8. La palabra era bajo. Poente bajo. Empezaba a tener sentido. La tercera. 201.2.11. Página 201. Segunda línea. 11ª palabra. Medianoche. Puente bajo medianoche. No era un galimatías. Era una instrucción, un lugar de encuentro, un plan. Pero esto era solo el principio. Había docenas de páginas en la libreta, cientos de secuencias numéricas. Descifrarlas todas me llevaría días. Necesitaba a Silas.
Tenía que contactar con él, advertirle de que su apartamento ya no era seguro y darle la clave que había encontrado. El problema seguía siendo el mismo: ¿cómo contactarle de forma segura? Pensé en nuestras viejas reglas, los protocolos de emergencia que habíamos establecido años atrás para situaciones como esta. El protocolo fantasma requería un teléfono de prepago, de los que se compran en efectivo y se tiran después de un solo uso. Tenía que volver a salir, pero antes sentí una curiosidad imperiosa. Había algo más en el libro. La gente que usa cifrados del libro a menudo deja marcas sutiles, pequeñas señales. Empecé a hojear las páginas lentamente, examinándolas bajo la luz de la lámpara, y entonces lo encontré. En la página 317, el mismo número que la taquilla. No era una marca de lápiz, era una pequeña arruga en la esquina superior, casi imperceptible. Y en esa página, una sola frase estaba débilmente subrayada con un lápiz muy fino. Pertenecía a la vida de Sertorio, el general romano que luchó una guerra de guerrillas en Hispania. La frase decía: pues la mayor parte de las veces la victoria no se decide por el número, sino por la astucia y la oportunidad. Era un mensaje de Julian, un consejo desde la tumba. No podía ganar por la fuerza, tenía que ser más inteligente que Thorn. Y luego vi algo más. Al final del libro, pegado en el interior de la contraportada, había un pequeño bolsillo de papel, del tipo que las bibliotecas usaban para las fichas de préstamo. Dentro no había una ficha, había una única tarjeta de memoria micro SD. Era diminuta, más pequeña que mi uña. ¿Qué contenía? ¿Copias digitales de los planos? ¿Más notas? ¿La prueba definitiva? Julian no había dejado nada al azar. Había creado múltiples capas de seguridad. La llave llevaba al libro. El libro era la clave para el cifrado. Y escondido dentro del libro, la copia de seguridad digital. Mi situación acababa de volverse infinitamente más complicada y peligrosa. Esto ya no era solo un libro. Era el testamento digital de un hombre muerto, y probablemente contenía todo lo que Thorn quería enterrar. Miré mi reloj. Eran las 7 de la tarde. Tenía 2 horas antes de que helara. Tenía que conseguir un teléfono de prepago, contactar a Silas y encontrar un lugar para leer el contenido de esa tarjeta de memoria. La biblioteca tenía ordenadores, pero usarlos sería una locura. Dejaría un rastro digital que hasta un novato podría seguir. Guardé la tarjeta micro SD en el pequeño bolsillo de mis vaqueros, un secreto minúsculo que podía derribar un imperio. Volví a colocar el libro en mi chaqueta. Me levanté y apagué la lámpara, sumergiendo la sala de archivos de nuevo en la oscuridad. Salí del sótano y me deslicé por los pasillos silenciosos de la biblioteca. El ara seguía en su puesto, ahora catalogando una nueva pila de libros. No levantó la vista cuando pasé, pero sé que me sintió. Un leve asentimiento de su cabeza fue todo el reconocimiento que obtuve. La calle me recibió con el aire frío de la noche y el rugido del tráfico. La sensación de seguridad de la biblioteca se desvaneció al instante. Volví a ser una presa. Encontré una pequeña tienda de electrónica a unas cuantas manzanas, de esas que venden de todo, desde fundas para móviles hasta cigarrillos electrónicos. Pagué en efectivo por el teléfono más barato que tenían y una tarjeta SIM con saldo. Lo encendí en un callejón oscuro, lejos de las cámaras de seguridad. El protocolo dictaba que la primera llamada debía ser a un número muerto, un contestador automático que Silas revisaba cada hora. El mensaje debía ser corto y codificado. Marqué el número. Sonó una vez antes de que saltara el contestador. La biblioteca cierra pronto, dije, mi voz sonando extraña y tensa para mis propios oídos. Nos vemos donde los viejos generales hablan de estrategia. Trae tus herramientas de traducción. Colgué, apagué el teléfono
Le quité la batería y la tarjeta SIM. Metí las 3 partes en bolsillos diferentes. Era una paranoia que me había mantenido vivo en el pasado. Donde los viejos generales hablan de estrategia, era una de nuestras frases clave. Se refería al Rincón del Estratega, un viejo pub cerca de la universidad, famoso por su clientela de profesores de historia y sus tableros de ajedrez gastados. Era un lugar público, ruidoso, anónimo. Perfecto. Ahora solo quedaba esperar que Silas entendiera el mensaje, que no hubiera sido capturado y que pudiera llegar allí sin que le siguieran. Llegué al pub media hora antes de la hora acordada. Elegí una mesa en la esquina más oscura, con la espalda a la pared y una vista clara de las 2 entradas. Pedí una cerveza que no pensaba beber y la usé como atrezo. El lugar estaba lleno del zumbido de conversaciones académicas y el chocar de vasos. Cada vez que la puerta se abría, mi cuerpo se tensaba. Cada nueva cara era una amenaza potencial. Me sentía expuesto, como un animal herido en campo abierto. El dolor de mis heridas era un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Finalmente, vi a Silas. Entró de forma casual, con las manos en los bolsillos de su abrigo gastado, escaneando el local con una mirada rápida y experta. No me miró directamente. Se dirigió a la barra, pidió un whisky y luego, como si acabara de verme, se acercó a mi mesa. Vaya mal. No te imaginaba un aficionado a los debates sobre las guerras púnicas, dijo, sentándose. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con intensidad. Necesitaba un cambio de aires, respondí en voz baja. ¿Tuviste problemas? Mi calle parece la antesala de una convención de vendedores de seguros mal vestidos. Salí por la escalera de incendios hace 2 horas. He estado dando vueltas desde entonces. Tu llamada llegó justo a tiempo. ¿Lo conseguiste? No di nada. Simplemente deslicé el libro de Plutarco sobre la mesa, cubriéndolo con un periódico que había cogido. Silas lo cogió y lo abrió por debajo de la mesa. Vi cómo sus ojos se iluminaban al ver la dedicatoria. Plutarco. Maldito genio poético, Julian. Es perfecto. Y la edición es la clave. Le pasé la primera secuencia que había descifrado. Puente bajo medianoche, le susurré. Silas asintió. Su mente ya trabajando a toda velocidad. Tiene sentido. Un punto de encuentro. Pero hay docenas de puentes en esta ciudad. Necesitamos más contexto. Hay más, dije. Saqué la pequeña tarjeta micro SD y la puse en la palma de mi mano. Los ojos de Silas se abrieron de par en par. Entendió la implicación al instante. Dios santo, Malone. Eso lo cambia todo. No podemos leerlo aquí. Necesitamos un ordenador seguro, una red aislada. Mi equipo está en el apartamento. Es inaccesible. Conozco un sitio, dije, pensando en el ARA y su biblioteca. Era un riesgo enorme volver allí, pedirle aún más, pero era nuestra única opción. Pero no podemos ir juntos. Nos encontraremos allí en 1 hora. Usa la entrada de servicio. Estará sin cerrar. Silas asintió. ¿Y qué pasa con el código?, preguntó, señalando la libreta que había sacado de su bolsillo. Tú trabaja en el libro. Intenta descifrar la siguiente parte del mensaje. Tal vez nos diga qué puente. Yo me encargo de la tarjeta. Tenemos que dividirnos para movernos más. De acuerdo, dijo Silas. 1 hora. Ten cuidado. Si me han seguido a mí, este sitio podría estar comprometido. Observamos el local durante 1 minuto más. No había señales de peligro. Silas se levantó, dejó su whisky a medio beber en la mesa y salió por la puerta trasera que daba a la cocina. Yo esperé 5 minutos más y salí por la entrada principal. El camino de vuelta a la biblioteca fue una prueba de nervio. Cada sombra parecía un matón de Thorn, cada par de faros un coche de vigilancia, pero llegué sin incidentes. La puerta de servicio estaba como Silas la había descrito. Entré en el santuario silencioso de la biblioteca. Estaba oscura y vacía,
excepto por una pequeña luz encendida en el mostrador principal. El ara estaba allí, esperándome. Te dije hasta las 9, Malone dijo, su voz severa. Son las 10:30. Los planes cambiaron. Necesito otro favor, Elara. El último. Mi capacidad para conceder favores se está agotando rápidamente. Necesito usar un ordenador con conexión a Internet, pero que no pueda ser rastreado hasta esta biblioteca. Y necesito un lector de tarjetas. Elara me miró durante un largo rato. Vi un debate en sus ojos. Su instinto de conservación luchando contra la deuda que sentía hacia mí. En mi despacho dijo finalmente, rindiéndose, tengo un terminal que uso para subastas en la web oscura. Pasa a través de 3 VPNs y un servidor proxy en Estonia. Si no puedes esconderte con eso, es que mereces que te encuentren. Pero si algo le pasa a mi biblioteca, Malone, nada le pasará, le aseguré. Mi amigo llegará pronto. Es el de la cara de genio despistado. Déjale pasar. Cerraremos la puerta detrás de nosotros. Me condujo a su despacho, una habitación acogedora llena de libros raros y mapas antiguos. El ordenador parecía normal, pero sabía que por debajo era una fortaleza digital. Me senté y saqué la tarjeta de memoria. Mis manos sudaban mientras la insertaba en el lector. La unidad apareció en la pantalla. Contenía una única carpeta. El nombre de la carpeta era Legado. La abrí. Dentro había cientos de archivos, planos de construcción detallados, pero con anotaciones adicionales en rojo, archivos de audio, documentos de texto encriptados y un único archivo de video llamado póliza de seguro. Hice clic en el video. La cara de Julian llenó la pantalla. Parecía cansado, más viejo de lo que recordaba. Estaba en su estudio, el mismo que había visto destrozado. Miró directamente a la cámara. Si estás viendo esto, comenzó. Su voz tranquila, pero cargada de gravedad, significa que estoy muerto, y significa que Eleonora me ha traicionado. No sé a quién le ha llegado esto, pero si has pasado por todo el trabajo de encontrarlo, significa que tienes la tenacidad necesaria para terminar lo que empecé. Thorn no solo está usando mis edificios para chantajear a la gente. Es un plan de contingencia. El verdadero plan es mucho peor. Lo llaman Operación Caos. Quieren tomar el control de la infraestructura de la ciudad. No destruirla, sino poseerla. En mis diseños, a petición de Thorn, y con la aprobación de un comité de planificación corrupto, incluí una serie de puertas traseras, vulnerabilidades deliberadas, en los sistemas de control del metro, la red eléctrica y las comunicaciones. Él las llamó interruptores de emergencia. Yo las llamo las llaves del reino. En 72 horas, durante el festival de la fundación de la ciudad, planean activar esas vulnerabilidades. Un apagón en el distrito financiero. Un colapso controlado del sistema de metro en las horas punta. Una interrupción de las comunicaciones. Crearán un pánico masivo y en medio del caos, sus empresas, disfrazadas de salvadoras, intervendrán para restaurar el orden, tomando el control de los contratos de la ciudad a precios de saldo. Será el mayor golpe corporativo de la historia, ejecutado como un acto de terrorismo. El video continuó, detallando los objetivos, los nombres de los funcionarios implicados y los códigos de activación. Era una confesión, una hoja de ruta hacia el desastre. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró Silas, guiado por una Elara de rostro sombrío. «Lo tengo», dijo Silas, sin aliento. El siguiente mensaje. No es un puente, es un nombre en clave. Puente Bajo es el nombre del proyecto para la red eléctrica. El punto de encuentro es la subestación principal de South River, a medianoche. Es donde planean iniciar el apagón. Miré el reloj en la pantalla del ordenador. Eran las 11:15.
Teníamos 45 minutos para cruzar la ciudad y detenerlos. No es un encuentro, Silas dije, girando el monitor para que pudiera ver la cara de Julian. Es el inicio de la operación. Empieza esta noche.